Hola, les habla la abogado Germania Galíndez, especialista en gerencia pública, asesor jurídico de la Unidad Educativa Generalísimo Francisco de Miranda y su tutora de tesis. Hoy, continuando con nuestra materia metodología de la investigación, vamos a conversar con relación a lo que es el tema 7 e iniciaremos con el capítulo 1 de la tesis. En esta primera parte conversaremos sobre el planteamiento del problema. ¿Qué es el problema o qué es un problema? Bueno, Arias Fidias en el 2006 definió el problema como todo aquello que amerita ser resuelto. Desde el punto de vista científico tenemos que estar claros que para que hablemos de que existe un problema se requiere que haya la necesidad, que haya una situación con la necesidad de encontrar una solución. ¿Cómo pueden ser los problemas? Los problemas pueden ser de tipo investigativo y de tipo práctico. El de tipo investigativo también es denominado de tipo cognoscitivo. Cuando hablamos de que existe un problema investigativo, primero, cuando ocurre un hecho o fenómeno que requiere la intervención del investigador para conocerlo en profundidad y poder producir un conocimiento nuevo. Segundo, cuando existe ausencia o escaso conocimiento referido a una disciplina. Tercero, cuando algo es desconocido por todos en un momento determinado. Cuarto, cuando los resultados de una investigación no concuerdan con el proceso realizado y ameritan confirmarse para evitar confusión. Quinto, cuando exista discordancia entre dos investigadores. Y sexto, cuando interesa dar respuesta acerca de un problema de índole práctico. Fíjense que acá tenemos un ejemplo claro que podemos dar, que es lo que está sucediendo en la actualidad con la enfermedad del COVID-19. Fíjense que primero hablamos, es obviamente un problema de tipo investigativo, ya que existe un hecho o fenómeno que requiere la intervención del investigador. Los científicos necesitan conocer en profundidad la naturaleza de esta enfermedad para poder dar una respuesta. Además, fíjense, la segunda condición es que exista ausencia o escaso conocimiento referido a una disciplina. Por supuesto que existe ausencia de conocimiento con relación a lo que es el COVID-19. Cuando algo es desconocido por todos en un momento determinado, no conocemos a ciencia cierta las causas de su propagación ni su posible curación. Cuando los resultados de una investigación no concuerdan con el proceso realizado y ameritan confirmarse para evitar confusión, y cuando exista discordancia entre las investigaciones. Seguramente, porque son muchos los científicos que están investigando en la actualidad con relación al COVID-19, cuando comiencen a dar respuesta podrían darse estas dos condiciones, porque tal vez las respuestas sean distintas o discordantes. Y obviamente interesa dar respuesta acerca de este problema del COVID. ¿Por qué? Porque está ocasionando muchas muertes y eso es un problema de índole práctico. Ok, ya vimos lo que es los problemas de tipo investigativo. Ahora vamos a ver cuándo hablamos de que existe un problema práctico. Existe un problema práctico cuando la discrepancia de una realidad requiere ser ajustada entre lo que es y lo que debe ser. Se requiere de una acción que conlleve a dar respuesta para solucionar inconvenientes, insatisfacción, un hecho negativo, carencia de algo bueno o existencia de algo mal. Acá podríamos dar, por ejemplo, la deserción escolar. Existe una situación cierta, es decir, lo que es la deserción escolar. ¿Y qué es lo que debe ser? Lo que debe ser es que haya una asistencia masiva y una escolaridad eficiente. Entonces, una vez que tenemos el problema, identificamos el problema, ¿qué debemos hacer? Lo que debemos hacer, lo primero es delimitarlo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Primero, analizando el estado de avance en la investigación del problema, reuniendo información, teoría e investigaciones previas. Recuerden que aquí nos referimos a teorías e investigaciones previas con relación a ese problema. Lo segundo que debemos hacer es delimitarlo. Vamos a delimitar tanto el espacio como el tiempo donde se estudiará y definiremos los alcances y objetivos que vamos a lograr, identificando los sujetos que participarán en la investigación y las edades de estos. Esto es lo que nosotros denominábamos marco contextual. Lo último que debemos hacer es enunciarlo correctamente. La mejor forma es mediante una pregunta clara y concreta. Recuerden que cuando hablábamos en líneas generales de lo que es la estructura de la tesis, decíamos que el planteamiento del problema culmina generalmente con una pregunta. Eso es importante porque va a ser el enunciado de nuestro problema. Ahora,
Cuando hablamos de plantear el problema, ¿a qué nos referimos específicamente? Plantear un problema significa que vamos a explicar de manera objetiva lo que está sucediendo y por qué nosotros consideramos que requerimos intervenir a los efectos de producir o bien un conocimiento nuevo, que es cuando hablamos de problemas de conocimiento o cognitivos, o proponer acciones para solucionar esa situación, que es cuando hablamos de problemas prácticos. Para plantear el problema, bien sea de índole cognoscitivo o de tipo práctico, es conveniente que nosotros conozcamos lo mejor posible el tema que vamos a tratar. Es por eso que en el cuadro anterior les conversaba sobre lo que debemos hacer una vez que identificamos el problema. Nosotros debemos ver cómo vamos a situar esa situación y qué realidad queremos proponer. Ahora fíjense bien, ¿cuáles son los elementos que debemos considerar en el planteamiento del problema? Lo primero es enfocarlo a partir de la situación general, lo que estamos viendo, lo que está sucediendo en la realidad. Luego, lo vamos a visualizar en la situación deseable. ¿Qué queremos que suceda? ¿Qué queremos que sea? ¿Cómo queremos que sea esa realidad? Luego, lo vamos a contrastar con la realidad y describirlo en términos de problema. Y finalmente, vamos a describirlo en función de las causas y consecuencias de ese problema. Cuando ya nosotros logramos describirlo en función de sus causas y consecuencias, que acá es porque ya nos hemos planteado una hipótesis, entonces ya podemos hablar de que hemos planteado nuestro problema en el trabajo de investigación. Hasta acá el planteamiento del problema y esta primera parte del tema 7 de nuestra materia. Muchas gracias por su atención.